Ok, pues bienvenidos nuevamente Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos con la serie ¿Qué dice la Biblia acerca de? Son temas que ustedes sugirieron. Hemos terminado la serie anterior, miniserie ahí a partir de una de esos temas sugeridos que fue la guerra espiritual. Y hoy voy a ir a otro de los temas que pusieron, que es qué dice la Biblia acerca de esperar en los tiempos de Dios. Así es que de eso vamos a tratar el día de hoy, esperar en los tiempos de hoy. No sé si está ahorita conectada la persona que lo haya sugerido. Sí, sí, a ver, díganme. No está conectado quien lo sugirió. Bueno. Laurita, ¿fue? Bueno, Laurita puso el pulgar hacia arriba. No sé si eso significa fui yo, o eso significa chido, o eso significa síguele adelante, o I don't know qué signifique, pero bueno, ¿eso significa yo fui o quieres hablar? Yo creo que significa yo fui. Ok, sale. Muy bien, entonces vamos a iniciar y quisiera, si tienen, ahí ya está poniendo, yo fui, dice Laurita en el chat. Lucas capítulo 2, verso 21, la primera lectura, como ustedes saben, yo la leo, lo voy a poner aquí en la pantalla. Ahí lo tienen, Lucas 2, 21. ¿Okay? Bueno, dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará su alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Muy bien. Padre, yo te doy muchas gracias por esta buena palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Una palabra que seguramente puede transformar nuestra manera de ver las cosas, de ver los tiempos, de ver la vida. Te ruego que esta palabra pueda quedar impregnada, no solamente en la mente, sino en los corazones, en el espíritu de cada persona. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Amén, amén. Bien, estamos en el Evangelio de Lucas. No sé si todos lo sepan,
lo he hablado varias veces, pero para beneficio de todos los demás, les comento, Lucas, pues no fue uno de los discípulos que haya vivido junto con Jesús cada uno de los momentos que están descritos en su evangelio. Él no fue un testigo presencial, si valga la redundancia. Él no fue un testigo de los eventos. Él no estuvo presente en ninguno de ellos. Lo que sucedió con Lucas es que él hizo un trabajo de investigación de la vida de Jesús con los que sí fueron testigos, con los que sí estuvieron presentes en cada uno de esos hechos que habían sucedido. Lucas convivía con los apóstoles. Lucas tuvo la oportunidad de entrevistar personalmente a cada uno de ellos y de entrevistar también a María, la madre de Jesús. Así es que ya en este momento estaba el Evangelio de Marcos, que fue el primero que salió, el primero que se publicó, el primero que empezó a correr. Pero el Evangelio de Lucas tuvo como propósito poner las cosas en orden, que no estuvieran hechos de aquí y de allá, sino que todas las cosas fueran cronológicamente ordenadas y como les digo, entrevistar a las personas que estuvieron allí presentes. Es por eso que ustedes pueden ver este relato maravilloso que nos dice aquí la palabra de este hombre Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que lanzó palabra profética para Jesús. Esto no está en los otros evangelios, pero sí está en el de Lucas por una razón, porque quien le contó a Lucas este suceso, pues es María, la que sí fue un testigo presencial de estos hechos, dado que pues, era la madre, y entonces ellos lo estaban llevando al templo para presentarlo y para que cumplir con la ley acerca de lo que se tenía que hacer con los hijos primogénitos. Recordarán que la ley decía que todo hijo primogénito era propiedad de Dios, y entonces para poder redimir a cada hijo y que tuviera una vida diferente a la del sacerdocio o algo por el estilo, entonces tendrían que dar este sacrificio de los palominos y todo esto. Así es que llevaban estos sacrificios para que fuera redención para el primogénito. En sustitución de todos los primogénitos, Dios había elegido a los levitas. Ellos eran la tribu que iban a hacer las funciones de ayuda en el sacerdocio, y ellos eran los sustitutos de todos los primogénitos de todas las familias que hubieran. Entonces, este suceso quiero que ustedes ya lo vayan contemplando. Lo está relatando María misma. María es la que le está contando a Lucas lo que sucedió ese día. María entonces recordaba aquellas cosas que habían sido guardadas en su corazón, manifestaciones angelicales, como lo que le contó a Lucas, ¿no? De cómo un ángel fue el que le avisó, el que le anunció el nacimiento. Wow, cosas ahí padrísimas. Palabras proféticas, los magos de Oriente guiados por el Espíritu de Dios, que le llevaron sus tesoros, los humildes pastores que acudieron a la invitación de una multitud de ángeles. En fin, todo esto fue narrado por María hacia Lucas. Y bueno, las sorpresas para María continuaban.
todo había venido de sorpresa en sorpresa. Y bueno, al presentar a su pequeño hijo, a Jesús, en el templo, conforme les digo, al rito de la ley de Moisés, dice aquí la palabra que llegó este hombre, del cual no sabemos gran cosa, simplemente que era un buen hombre, un hombre piadoso, un hombre lleno, o que el Espíritu Santo estaba sobre él, dice aquí, un hombre que había estado esperando la consolación de Israel, es decir, él había estado esperando el cumplimiento de las profecías que hablaban del Mesías, que hablaban de que llegaría el ungido, y entonces a él le había sido avisado, le había sido revelado que no moriría antes de ver al ungido de Dios, lo que él había estado esperando. Así es que, nuevamente, otro dato interesante, el Espíritu Santo le avisó y él fue guiado por el Espíritu Santo para estar en el día correcto, en el momento correcto, con las personas correctas para poder presenciar lo que le había sido prometido. Un hombre que supo esperar, un hombre que le fue avisado algo, un hombre que creyó a esa palabra que le fue dada y la esperó para que se cumpliera. Y entonces estuvo allí presente en ese día preciso. Un hombre que sabía esperar en el tiempo de Dios. Esto es algo que yo quiero que ustedes lo guarden allí. Un hombre que sabía esperar en el tiempo de Dios. Así es que, bueno, Simeón esperaba el cumplimiento de esta promesa del ungido. Le fue revelado, como les digo, que no vería muerte, sino hasta que viera al ungido de Dios, esperó en esa promesa. Y yo quiero que ustedes vean que esto es, pues, la forma de ser de una persona justa, de una persona piadosa, como dice la palabra, fiel, es saber esperar en Dios. La paciencia es un fruto del espíritu y como ya hemos hablado muchas veces, la carne pues tiene una característica totalmente diferente. La manifestación de nuestra alma no es saber esperar, es no tener paciencia, sino más bien es la desesperación y la precipitación. Muchas veces hemos hablado de estas palabras de Salomón, que están en Eclesiastés, que son muy interesantes, muy importantes. Si pueden ustedes, por favor, alguien de ustedes leer Eclesiastés 3:1 y luego Eclesiastés 3:11, por favor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ok. Salomón, con la gran sabiduría que Dios le dio, él discernía estas cosas en su espíritu y él decía, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere, escuchen bien, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para cada cosa hay un tiempo preciso. Luego él sigue en esa disertación y él dice, bueno, pues hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay un tiempo de comprar, hay un tiempo de vender, hay un tiempo, incluso dice, de juntar piedras y hay un tiempo de esparcirlas. Hay tiempo para todo. Hay que conocer los tiempos,
hay que esperar los tiempos de tal manera que nosotros podamos disfrutar de aquellas cosas que queremos, dice aquí. Y ahora dice el verso 11, muy importante, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando las cosas llegan en el tiempo correcto, cuando las cosas llegan en el tiempo indicado por Dios, entonces todas las cosas son hermosas. Eso es algo interesante. Hay muchas cosas que pueden llegar no en su tiempo, llegan fuera de tiempo. Y cuando las cosas llegan fuera de tiempo, no necesariamente son hermosas, sino que pueden crear algunos conflictos. ¿Ok? No sé, creo que podríamos hablar de varios ejemplos aquí, ¿no? No sé, casarse con la persona correcta, con una persona que ame a Dios, que sea una persona que es fiel, una persona honrada, una mujer buena o un hombre bueno, etcétera, requerirá esperar, requerirá orar, requerirá estar en los lugares correctos, de tal manera que llegue esa persona, que se conozca esa persona, que llegue el tiempo correcto y entonces ese matrimonio va a ser una bendición. No obstante, cuando en el alma las personas se empiezan a desesperar porque ha pasado el tiempo, porque ven que, no sé, a lo mejor sus amigos se casan y ella o él no se casa, y entonces empiezan a desesperarse y dicen, no, pues con esta ya, o con este, ¿no? Que pues, así como que pareciera que se les va a ir el camión, entonces se agarran de su clavo ardiendo y se casan con la persona equivocada en el tiempo equivocado. Y entonces el matrimonio, en vez de ser algo muy bonito, muy agradable, algo que Dios tenía planeado, algo que era una bendición, pues se convierte en un problema, se convierte en tal vez hasta separarse de Dios, en fin, o sea, ese es el grave problema cuando las cosas no están en su tiempo. Hay un tiempo de tener relaciones sexuales y hay un tiempo de no tenerlas. Eh, el matrimonio es el lugar para tener relaciones sexuales, pero muchas personas se desesperan, pero muchas personas se les queman las ansias. Entonces, tienen relaciones sexuales antes del tiempo correcto y las relaciones, en vez de volverse algo hermoso, se vuelve algo que puede traer problemas, que va a traer problemas. Y que sin lugar a dudas, cuando llegue el tiempo correcto, pues ya no va a ser tan hermoso como antes, porque ya se echó a perder el tiempo, ya no es la misma magia que pudiera haber en otro momento. Saber esperar los tiempos. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿ok? Fuera del tiempo, las cosas no necesariamente, aunque sean las mismas, van a ser hermosas. Dios tiene un tiempo para cada cosa y hay que conocer los tiempos, aprovechar los tiempos, vivir los tiempos y hacer las cosas en el tiempo correcto, porque ese es el tiempo, ese es cuando las cosas van a ser hermosas. Las promesas de Dios son sí y amén, todas van a ser cumplidas, pero todo tiene su tiempo. Así es que es imprescindible para una persona sabia, una persona espiritual, para un hijo de Dios,
saber esperar los tiempos correctos. ¿Ok? Cuando una persona, vuelvo a insistir, se desespera, puede hacer muchas tonterías. Tonterías que pueden ser activas o pasivas. Activamente, por ejemplo, una persona que se desespera, bueno, pues se precipita y entonces intenta obtener lo que quiere antes del tiempo. Todo lo que se quiere tiene un tiempo, pero cuando una persona se precipita, quiere obtener aquella cosa antes del tiempo. Pasivamente, pues la persona que se está desesperando, a lo mejor no se precipita, pero entonces se deprime, porque no logró obtener lo que estaba deseando y entonces se da por vencida esa persona y deja de buscar. Todo esto que les hablo son obras de la carne. La desesperación es una obra de la carne, en contrario con la esperanza y la paciencia, que son un fruto que tiene el Espíritu Santo. Bueno, ustedes conocen la mecánica, ¿verdad? De esta reunión. Todos ustedes pueden levantar su mano cuando así lo deseen para hacer algún comentario o realizar alguna pregunta, ¿de acuerdo? Así es que siéntanse en libertad de poder hacerlo. Bueno, sigo con este punto. Entonces, saber esperar es crucial. El tiempo correcto, el tiempo perfecto, el tiempo que Dios tiene. Hebreos 6:11 hasta el 19, por favor, si alguien lo puede leer. Hebreos 6:11 hasta el 19. ¿Nadie? Lo leo yo. Yo lo leo. Ok. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, sí, gracias, muchas gracias. Entonces, aquí el apóstol Pablo, bueno, creemos que es el autor de los Hebreos, insiste en que hay un tiempo perfecto para cada cosa. Así como Salomón lo dijo, todo tiene su tiempo. Y cuando lo dijo Dios, cuando dijo Salomón, todo es, Dios lo hizo bello, hermoso en su tiempo. Acá la palabra de Dios nos dice que hay un tiempo perfecto para el cumplimiento de cada promesa de Dios. La palabra nos presenta el ejemplo de el padre de la fe, el ejemplo de Abraham. Nos dice en esta pequeña porción que ha leído ahora Tete, nos dice que él supo esperar con paciencia la promesa recibida de parte de Dios y la alcanzó. Él alcanzó esa promesa con fe y paciencia. Hace esta fórmula: fe más paciencia
igual a obtener las promesas de Dios. Las promesas de Dios son firmes, Él es fiel, lo que Él dijo lo va a cumplir. Y nos dice que Abraham no solamente le prometió algo, sino que lo juró por sí mismo. Dice, a falta de alguien más grande que él, las personas juraban por algo más grande, entonces a falta de alguien más grande que él, pues lo juró por sí mismo, que lo bendeciría con abundancia y que lo multiplicaría grandemente. Cuando nosotros leemos en la Biblia aquí que bueno, Dios le juró a Abraham para que tuviera estos dos elementos, la promesa y el juramento, como algo ciertísimo de que iba a cumplir algo. Cuando leemos que Dios le juró a Abraham, quizás nosotros pensamos que le juró a él pues porque es una persona importante, le juró a él pues porque es el padre de la fe, por su fe, porque lo escogió a él, porque era el elegido de Dios. No sé, pensamos que esa es la razón por la que, bueno, Dios a él sí le juró. Pero yo quiero que ustedes noten lo que acaba de leer Tete en el verso 17 y 18. Allí, lo acaban ustedes de leer. Y seguramente les pasó desapercibido, pero yo lo voy a destacar. Verso 17 y 18 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. Nosotros somos los herederos de la promesa. Entonces, a ver, por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia, ¿ok? No cambia de opinión, ¿ok? La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian. ¿Cuáles son esas dos cosas? La promesa, número 1, y 2, el juramento, ¿ok? En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, fíjese bien que ya habla en manera de nosotros, ¿ok? Dice, nosotros tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así es que, ¿por qué razón Dios le juró a Abraham que habría de cumplir su promesa? ¿Fue para que Abraham estuviera muy seguro? ¿Fue para que Abraham sí le creyera? ¿Para qué Dios le juró a Abraham? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí están aquí? ¿O ya se fueron? ¿Están dormidos? Estamos esperando que tú respondas, pastor. ¿Y yo por qué? Yo les estoy preguntando a ustedes. Por eso. Yo les estoy preguntando por qué hizo juramento, por qué le juró a Abraham. Pues si lo acabamos de leer, pues. Pues por lo único que creyó. No, ¿por qué le juró a Abraham? A ver, lo acabamos de leer. Por el pacto. No. Para mostrarnos a nosotros, o sea, para mostrarnos a nosotros más abundantemente, o sea, bueno, es que lo dice, ¿no? Para que nosotros, nuestra esperanza sea más fuerte de que, así como lo cumplió con Abraham, va a ser más abundante. O sea, sí lo hará con nosotros, ¿no? No sé. Ok, o sea que le juró a Abraham, pero no para que Abraham creyera, sino para que nosotros creyéramos, sí. O sea, te digo Chencha para que lo escuche Petronila, ¿no? ¿Sí? O sea, le estaba jurando a Abraham, pero no para que él creyera. No era para los judíos. Le juró a Abraham, pero no era con el fin de beneficiar a los judíos, ni a los hebreos, ni a la descendencia de Abraham.
le juró a Abraham para que nosotros creyéramos. Le juró a él para que nosotros tuviéramos dos cosas inmutables en nuestra vida, sus promesas y su juramento. ¿Sí están aquí? Lo acaban de leer y Sí. nadie me lo contestaba. ¿Qué les pasa? Y no me digan que esto es revelación, está escrito ahí, esto es lectura de comprensión. ¿Qué? Entonces, nuevamente, ¿por qué le juró Dios a Abraham? Porque quería mostrarnos a nosotros, los herederos de las promesas, que Dios sí cumple, que Dios sus promesas las cumple. ¿Ok? Así es Dice- que nosotros, entonces, el día de hoy, podemos confiar plenamente en que Dios va a cumplir cada una de sus promesas, porque Dios no solamente lo prometió, lo juró. Hay un juramento de por medio, ¿ok? Así es que Dios ha dicho, Dios ha prometido, Dios ha jurado que te bendecirá abundantemente. Esa es la promesa para todas las generaciones de los que confían en él. Dios no miente, por lo cual tú puedes asirte a esta esperanza puesta delante de ti. Entonces puedes saber que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a llevar a más. Dice aquí, para que nosotros podamos tener un ancla. Dice que la esperanza se convierte en un ancla. ¿Para qué sirve el ancla en una embarcación? Bueno, cuando hay muchas corrientes marinas o hay mucho viento y la embarcación puede ser movida de un lugar a otro, entonces se usan las anclas para que el barco permanezca en el mismo lugar y no se mueva. Aunque haya mucho viento, aunque las corrientes sean fuertes, el ancla hace que la embarcación permanezca fija en un lugar. Cuando dice que necesitamos un ancla, es porque en nuestra vida van a haber corrientes muy fuertes, corrientes de pensamiento, corrientes de opinión probablemente, van a haber vientos impetuosos, van a haber adversidades, van a haber problemas, van a haber muchas cosas que vengan en contra, pero entonces nosotros como ser humano, nuestra alma, para no precipitarse, para no hacer tonterías, necesita un ancla. Y esa ancla es la esperanza puesta delante de nosotros, las promesas de Dios, el juramento de que Dios dijo, yo voy a cumplir lo que te he dicho. De tal manera que si yo sé que Dios no solamente lo prometió, sino que hasta lo juró, pues entonces yo puedo estar confiado, creyendo, esperando lo que Dios dijo, aunque las adversidades sean fuertes, aunque las corrientes sean muy fuertes, yo estoy anclado, estoy firme, no me muevo en lo que estoy esperando de parte de Dios. ¿Ok? Esto es algo muy importante. Abraham, escuchen bien, Abraham tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera la promesa de ese hijo que iba a tener a partir de Sara. En otra porción bíblica se dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza al considerar todas las evidencias físicas que hacían imposible el cumplimiento de la promesa de Dios. Las evidencias físicas decían, no se va a poder. Sí, Dios es el que lo prometió, pero las evidencias físicas decían, no se va a poder. ¿Cuáles eran estas evidencias físicas? Bueno, Abraham ya tenía 100 años. Y pues obviamente su vigor, su virilidad
pues ya se había agotado. Sara tenía 90. Ya no menstruaba. Ya no tenía ovulaciones. Segunda evidencia física. Tercera evidencia física. Sara era estéril. Entonces, ante esta abrumadora cantidad de evidencias físicas, estos vientos, estas corrientes de pensamiento, Abraham seguía anclado en una esperanza. ¿Sí me están siguiendo? Esperanza contra esperanza. Yo espero que Dios cumpla su promesa, aunque las evidencias físicas, aunque todo lo que yo estoy viendo me dice que ya no es posible, que esto ya se fue. No sé, probablemente ustedes piensen que, bueno, después de esos 25 años, a los 100 años, cuando Dios cumplió la promesa, pues ya no era un tiempo correcto para tener hijos, ¿no es cierto? Tener un hijo a los 100 años o a los 90 años, pues imagínense qué bronca, ¿no? El chamaquito anda corriendo por todas partes y tú tienes 100 años, está cañón. Tú puedes decir, es que esto no es lo correcto, pero ¿sabes qué? Dice la palabra, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así es que había algo que Dios estaba haciendo glorioso en ese tiempo, que era mostrarle a Abraham, mostrarle a Sara, mostrarnos a nosotros, que aunque las evidencias físicas nos digan que es imposible, Dios sí puede. Isaac tenía un propósito extraordinario. Y ese propósito extraordinario no solamente era cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham. No era el propósito simplemente pues de ser la descendencia de Abraham y el heredero de la promesa en Abraham. Todo eso sí era cierto, pero ese no era el significado más importante de la vida de Isaac. El significado más importante para todos nosotros y por lo cual Isaac nació hasta los 100 años de edad de Abraham, es para darnos a conocer a todos nosotros. Fíjense bien, Dios estaba interesado en nosotros. Desde los tiempos de Abraham, Dios estaba interesado en nosotros. Así es que para darnos a conocer a nosotros la inmutabilidad de su consejo, Dios le juró a Abraham. Y para dar a conocer la inmutabilidad de su consejo, lo hizo hasta los 100 años. Este es el tiempo de Dios. Lo hizo hasta los 100 años para que todos nosotros nos diéramos cuenta, para que todos los que íbamos a creer en Jesús nos diéramos cuenta de que las promesas de Dios son sí y son amén, y Él las va a cumplir siempre. Gracias a Dios que Isaac nació a los 100 años de Abraham, y no cuando tenía 50 o cuando tenía 40, porque entonces hubiera sido algo natural y no sobrenatural. Gracias a Dios que Abraham tenía 100 años, Sara 90, que a Abraham se le había pasado ya su tiempo de virilidad, que a Sara se le había pasado su tiempo de menstruación, que Sara era estéril. Gracias a Dios por todo ello, porque nos dejó ver que Dios sí puede cumplir lo que Él ha dicho, a pesar de todo lo que nosotros veamos alrededor. ¿Sí me están siguiendo? El tiempo perfecto. El tiempo perfecto. Para Abraham, no lo sé. Para nosotros, sin duda. El tiempo perfecto. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Probablemente Abraham no sabía que su vida era un ejemplo para todos nosotros y que nosotros íbamos a vivir por la fe, por lo que a él le estaba sucediendo. Probablemente él nunca se dio cuenta de eso, pero Dios sí lo sabía. Dios sí sabía lo que iba a suceder con nosotros. Ahora, escuchen bien esto.
Escuchen bien lo que sigue. Salmo 105, verso 37. Como les decía, todos pueden levantar su manita, pueden preguntar, pueden hacer comentarios. Los veo con caras de repente de 105, ¿qué? Perdón, 105 desde el 37 hasta el 42. 137. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Y Dios le hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham, su siervo. Hasta ahí, Sacó a su... hasta ahí, hasta ahí. Fíjense esto, fíjense todo lo que dice aquí. Fíjense, nada más. Sacó Está hablando del tiempo del Éxodo, está hablando de todas las maravillas que Dios hizo con ellos en el desierto. Dice, los sacó con plata y con oro. No hubo enfermos entre ellos. Egipto se alegró de que se fueran. El terror de ellos había caído sobre Egipto. Extendió una nube por cubierta, fuego para alumbrar en la noche. Pidieron y les dio codornices. Les sacó pan del cielo, los alimentó con pan del cielo. Cuando tuvieron sed, abrió la peña y fluyeron aguas. Y todo esto porque Dios se acordó de la promesa que le había dado a Abraham, su siervo. Escuchen bien. En medio de las necesidades, en medio de las adversidades, en medio de todas las broncas que pueda haber, Dios se va a acordar de su palabra porque Dios la ha dado, porque Dios lo ha prometido. Y tiene un tiempo en el que las cosas se van a cumplir. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Todo tiene un tiempo hermoso en el cual se va a cumplir. Dios tiene el tiempo en el que abrirá las aguas para que corran y fluyan en tu vida. Dios abrirá el cielo y va a enviar su bendición sobre tu vida. Todo tiene tiempo porque Dios se acuerda de su palabra. Ahora bien, al igual que Abraham es puesto en la palabra de Dios como un ejemplo para nosotros de lo que es la fe y la paciencia. Igualmente, él y Sara son un ejemplo para nosotros de lo que es la desesperación del alma. Sara, cuando 13 años antes del cumplimiento de la promesa con Isaac, 13 años antes, es decir, Sara, si nació a los 90 años Isaac, Sara tendría 77 años en ese momento. Sara pensó que ella era el problema para el cumplimiento de la promesa de Dios. Sara dijo, bueno, yo soy estéril, ya tengo 77 años, ya no voy a poder tener hijos. Abraham todavía puede, si yo soy el problema, entonces ella le dijo a su esposo, oye, pues mira, para que se cumpla la promesa de Dios, ¿por qué no tienes relaciones con mi sierva? Era su sierva personal, era la persona allegada a ella. Dice, y entonces a través de ella
yo voy a tener un hijo tuyo. Yo lo voy a tomar a ese hijo como si fuera mío, lo voy a criar. Y Dios habrá cumplido su promesa con nosotros a través de ella, porque seguramente yo soy el obstáculo, yo soy lo que está bloqueando el cumplimiento de esta promesa. Creo que Abraham vio que el razonamiento era bastante lógico, que realmente, pues sí, era muy posible que el obstáculo era ella. Yo creo que reaccionó positivamente al razonamiento de que, bueno, pues mientras tú puedas, pues vamos a tener un hijo, ¿no? Si ahorita todavía tú puedes, pues va a llegar el tiempo en el que ya no vas a poder. Entonces, él haber dicho, bueno, pues sí, eso es cierto. Y entonces hicieron el plan, aceptó el plan que le había propuesto Sara y tuvieron un hijo. Ese hijo es Ismael. El plan funcionó, pero no era la promesa de Dios. El plan funcionó, pero no era el tiempo de Dios. El plan funcionó, pero ellos se habían precipitado. Así es que Ismael, un pequeño niño inocente, realmente se convirtió en el más grave problema de Isaac y las generaciones de Isaac. El día de hoy, los descendientes de Ismael, pues son todos los islamitas, todo el Islam, son los descendientes de Ismael. Y ellos, árabes, iraquíes, iraníes, todos ellos, todos los islamitas, pues son el más grande enemigo que puedan tener los judíos. Y todo esto por una precipitación. Se precipitaron. Dudaron de que Dios fuera capaz de poder resolver el asunto de Sara. Sara dijo, bueno, pues el obstáculo soy yo. Y se precipitaron y trajeron un grave problema a la tierra. Yo quiero que ustedes vean que cada vez que nosotros nos precipitamos y no sabemos esperar en la promesa de Dios, esa precipitación va a tener graves repercusiones en nuestro futuro. Los planes que hacemos pueden funcionar. Para eso nos hizo Dios con una inteligencia. Sí funcionan los planes, pero pueden tener graves repercusiones en nuestro futuro. Cuando nos precipitamos o cuando nos damos por vencidos y ya no esperamos entonces la promesa de Dios. Son problemas graves que pueden venir a nuestra vida. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. La precipitación es un grave problema. No sé cuántas personas, no sé, se han precipitado porque ya quieren tener su coche y entonces adquieren el coche en un crédito que no se han dado cuenta que les va a quitar la gran mayoría de su salario, no van a poderlo pagar fácilmente. De repente, si lo quieren vender, la deuda vale más que el mismo coche porque los coches se devalúan. Y entonces se convierte en un conflicto porque no supieron esperar en Dios. Y Dios ha dicho que te va a bendecir. Dios te va a bendecir, de seguro lo va a hacer. Espera en Dios. Ok, sí, hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, déjenme regresar al pasaje bíblico de donde iniciamos. ¿Se acuerdan de Simeón?
¿Sí se acuerdan de Simeón? Ok. Quiero regresar a el versículo 29 y versículo 30 de la historia ahí de Simeón. Está en Lucas. Que Lucas capítulo, ahorita les digo. Lucas capítulo 2. ¿Ok? Lucas capítulo 2. Muy bien. Verso 29 y 30. Ahora, Señor, dijo Simeón, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Alguien me puede decir qué es lo que estaba viendo Simeón? El cumplimiento de la promesa. Ok, sí, por la fe sí estaba viendo eso, pero ¿qué es lo que sus ojos naturales que estaban viendo? A Jesús, A Jesús. Sí, estaban viendo al a rey, un bebé, bebé. estaban viendo a un bebé de 40 días de haber nacido. A los 8 días dice la palabra que lo circuncidaron, pero se esperaron al tiempo de la purificación para poder presentarlo en el templo. Tendría 40 días de haber nacido, 50 días de haber nacido probablemente en el momento en que lo llevaron para hacer este rito. Estaba viendo un bebé chillón. Estaba viendo a sus padres que venían de Nazaret, no de Belén. No le contaron que el bebé había nacido en Belén, a él no le contaron toda la historia. Estaba viendo un bebé cuyos padres venían de Nazaret, un pequeño niño, pero el Espíritu Santo le había dicho, hoy te voy a mostrar el cumplimiento, te voy a mostrar al ungido. Fíjense bien, qué interesante es esto. Él dice, hoy han visto mis ojos tu salvación. ¿Cuál salvación? Lo que él estaba viendo era un niño. ¿Sí me siguen? Sí. Lo que él estaba viendo era un niño. Yo quiero decirles que lo que está pasando aquí con Simeón es tener fe, llamar las cosas que no son como si fueran, llamar las cosas que no son todavía como si ya estuvieran, como si ya fueran. Jesús era solamente un bebé, pero el Espíritu Santo le estaba mostrando que él era el ungido de Dios y entonces, por la fe, él veía con toda claridad que él era la salvación que había estado esperando. La gente en este mundo, y en esa gente incluyo a muchísimos cristianos, menosprecian las cosas chiquitas, las cosas pequeñas, les parecen insignificantes. De repente llega a su vida una bendición chiquita y dicen, ay, sí, pero ¿qué es esto con respecto a todo el problema? Tengo un problema de este tamaño y me llegó una cosita así, payasadita, y la tiran, la quitan, no la ven, no aprecian las cosas. Jesús era un bebito, pero Simeón decía, él, acabo de ver la salvación, acabo de ver la salvación de Dios. Probablemente tú tienes un negocio pequeño, tienes un problema económico grande, pero tienes un negocio pequeño. Y dices, ay, pero este negocito nunca me va a sacar de pobre. Pero este negocito, no, pues, no alcanza para todas las cosas que yo quiero hacer.
A lo mejor tienes una posición en tu empresa pequeña y dices, no, pues con este trabajito pues nunca voy a poder pagar, nunca voy a poder hacer las cosas, nunca voy a poder cumplir un sueño, nunca voy a poder hacer las cosas. Es muy chiquito, es una cosa pequeña y menosprecias todo eso pequeño. Lo interesante es que siempre que Dios da algo, lo da pequeño. Tiene todo el potencial de hacerse grande, pero lo da pequeño. Dios los llevó, al pueblo de Dios los llevó a la peña de Oreb. Ahí los puso. Ellos estaban reclamando por agua y no sabían que estaban justamente enfrente del caudal del lugar más grande que tuviera agua. No sabían que estaban ahí. Y estaban protestando y lo tenían enfrente. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido? Ha llegado el tiempo de tu bendición y porque fue pequeño, lo menospreciaste. En lugar de hablar bien de lo que Dios te ha dado, que es pequeño, y digas tú, hoy ha llegado mi salvación, hoy Dios ha hecho algo maravilloso conmigo, gracias Dios por esta bendición que tú me has dado, esta bendición es lo que yo había esperado. Tú dices, no, está muy chiquita, ¿no? ¿Cómo crees? Espérame. En lugar de hablar bien de ello, lo menosprecian. Simeón, un hombre que tenía el Espíritu Santo, un hombre guiado por el Espíritu Santo, lanzó palabras proféticas para lo pequeño. Lanzó una palabra profética de grandeza para algo pequeño que tenía en las manos. Y dijo, hoy he visto la salvación de Dios. ¿Qué cosa tan diferente de lo que la gran mayoría de las personas dicen? Yo quiero preguntarte, ¿y tú has visto la salvación de Dios? ¿Y tú has visto la provisión de Dios? ¿Y has visto cómo Dios te bendice con algo pequeño? ¿Mm? Sí, Hilda. No, es que yo no me queda claro, por ejemplo, la palabra dice que Dios nos dará conforme sus riquezas en gloria. Y yo creo que sus riquezas en gloria pues son inmensas. Correcto. Entonces, ¿cómo nos da? O sea, eso pequeño que nos da se vuelve grande Yo quiero que tú veas en Jesús. Yo creo que es la riqueza en gloria más grande que Dios tiene. ¿Sale? Sí, claro. Sí, pero nos la sí. dio envuelta en un ser humano como todos nosotros, con un chiqui bebé que lloraba igual que todos los demás, que tomaba lechita igual que todos los demás, que hacía popis igual que todos los demás. Y era la riqueza en gloria más extraordinaria. Y nos la estaba dando. Pero tenía que crecer. Pero se iba a desarrollar. Sí, Fíjate ok, bien que sí, en este entiendo. mundo dijo el Señor, dice en Génesis, una ley que hay en esta tierra, dice, mientras la tierra permanezca, la ley de la siembra y la sementera permanecerá. Okay. Así es que Sí, todo funciona en esta tierra a través de semilla y cosecha, semilla, cosecha, semilla, cosecha. Todo funciona así. Ok, sí, ya lo entiendo. Gracias. Dios mismo sembró un hijo para cosechar millones.
Así es que todo funciona así. Todo empieza en lo pequeño y vuelve a hacerse y se va a hacer grande, se va a hacer algo extraordinario. Riquezas en gloria que Dios tiene. No despreciemos lo pequeño, no despreciemos lo chiquito. Entonces, por la fe, él empezó a hablar. De eso pequeño que tenía en las manos, empezó a declarar la grandeza en lo que se iba a convertir. ¿Ok? Esto es saber esperar. Esto es saber esperar. Yo estoy hablando de esperar el tiempo de Dios. Esto es saber esperar. Ahora, saber esperar en los tiempos de Dios también incluye aceptar planes sorpresivos que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Implica sorpresas. Y no estoy hablando de sorpresas te da la vida, sino que sorpresas te da Dios muchas veces, no la vida, te da Dios muchas sorpresas. Si alguien puede leer Lucas capítulo 1, desde el verso 28 hasta el 38. Del 1 hasta el 38. Desde el verso 28 hasta el 38 en el capítulo 1. 28. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ok, hasta ahí, sí. Ok. Vean esto. Yo quiero que hablemos de las cosas que están alrededor de esta historia, no precisamente de la historia que acabamos de leer. María tenía planes totalmente diferentes que lo que estaba ocurriendo. Ella, María, una joven, 16 años muy probablemente, estaba ya desposada con un hombre para casarse. Ya estaba apartada, ya habían dado una dote por ella, se había ido José, se había ido a trabajar para regresar por ella conforme a la costumbre judía. Ya había dado esa dote, esas arras para decir, apártenmela. Ya estaba desposada. Ella era una jovencita, por lo que vemos, entregada a Dios, era una jovencita pura, una buena, muy buena mujer. Y ella, pues, con toda seguridad, pues estaba ilusionada en un casamiento, estaba ilusionada en la vida que iba a tener, en una familia que iba a tener, y con toda seguridad ella pues oraba,
y bendecía su matrimonio y decía, wow, esto va a estar muy bonito. Y ella tenía planes para su futuro. Pero de pronto llegó el anunciamiento que alteraba todos los planes, que cambiaba diametralmente todo lo que ella había estado esperando. Este anunciamiento de parte de un ángel le decía que ella iba a quedar embarazada, sobrenaturalmente, pero iba a quedar embarazada. Y que iba a dar a un hijo al cual se le llamaría hijo de Dios. Era algo maravilloso, pero le cambiaba todos los planes porque, bueno, ella sabía pues que al quedar embarazada, sin poder justificarlo de una manera razonable, ¿qué justificación podría dar María razonablemente? No tenía ninguna justificación. Pues esto implicaba, sin lugar a dudas, que sus planes de casamiento pues ya estaban cancelados. Cambio de planes. Tu ilusión, todo lo que tú pensabas, pues ya no. Las consecuencias del anunciamiento que estaba recibiendo pues iban a ser adversas para los planes que ella tenía. Y sin embargo, ella aceptó y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es una persona de fe, quiero que ustedes vean, esta es una persona de fe que tiene paciencia. Una persona que sabe esperar los tiempos de Dios. Una persona que sabe muy bien que si su vida está en las manos de Dios, los cambios que Él haga en tus planes son lo mejor que puede suceder. Porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo tiene un tiempo debajo del sol. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay personas que cuando ellos tienen la ilusión, tienen un plan, tienen las cosas, le han pedido a Dios y han estado ahí diciéndole a Dios, mira, este es mi plan, papá, y Dios les cambia los planes, entonces se sienten mal. No, ¿cómo es posible? No, esto yo no lo acepto. No, si tu vida está en las manos de Dios, ¿por qué no lo aceptas? Si tu vida está en las manos de Dios, ¿cuál es el problema? Si tu vida está en las manos de Dios, ¿no crees que Dios está obrando lo mejor? A mí me encanta María, porque a pesar de todas las consecuencias terribles que iba a tener para ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ustedes pueden ver en la palabra de Dios que Pablo igualmente tenía planes. Él quería ir a predicar a la provincia de Asia, provincia romana de Asia. Y el Espíritu Santo se lo prohibió. No es que el plan fuera malo, no es que fueran a hacer algo perverso, no es que iban a pecar allá en la provincia romana de Asia, no es que el plan fuera de desobediencia o rebeldía, para nada, era un buen plan. Pero el Espíritu Santo se lo prohibió y el Espíritu Santo se lo cambió por otro y le dijo, primero a la provincia de Macedonia. Así es que primero fueron a la provincia de Macedonia. Dios le cambió todos los planes. Y puedo ver al apóstol Pablo siguiendo el plan que Dios le dio sin protestar. Evidentemente lo que Dios le estaba haciendo en el cambio de planes a Pablo no se comparaba con lo que le estaba haciendo a María. Nada que ver. Qué impresionante ejemplo podemos nosotros tener en María, ¿no? O sea, creo que si Abraham
es un ejemplo impresionante de la fe para todos nosotros por lo que Dios hizo a través de él. Creo que María igualmente es un ejemplo impresionante para todos nosotros. Es admirable verdaderamente esta jovencita. Ustedes pueden ver que años después, el apóstol Pablo sí fue a la provincia romana de Asia y ahí también fundó iglesias e hizo cosas extraordinarias. Y ustedes pueden ver en la palabra que Dios también resolvió el problema de María. Habló con José. José era un hombre bueno, un hombre creyente. Habló con él en sueños. Y entonces José tomó a María como su mujer. El plan que tenía María se cumplió. Pero primero María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué quiero decir con todas estas cosas? Bueno, los tiempos de Dios no necesariamente son nuestros planes. Los tiempos de Dios, es más, de acuerdo a lo que he podido ver en la palabra de Dios, muy pocas veces se ajustan a nuestros planes. Dios cambia los planes. Dios tiene otras citas. Dios tiene otras fechas. Dios tiene otras cosas que hacer. Imagínate que, como en el caso de Abraham, lo que Dios está haciendo contigo no es para ti, sino para miles de personas que van a creer a través de ti. Imagínate, y tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué? Mira, que se tarda esto. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y no sabes esperar en el tiempo de Dios. Y Dios te va a usar a ti para que miles de personas se salven y crean en ti. ¡Wow! Les digo, Abraham, creo que se murió sin saber que todo lo que Dios hizo con él era para nosotros. Yo me imagino que estando en el cielo ya fue informado. Me imagino que alguien ya le dijo, mira, es que todo eso que pasó fue para, mira, fue para ellos, fue para beneficio. Ok. Bueno. Sí, pero si me hubieran avisado. El problema es que no te avisan, sino que esto es por fe. Los tiempos de Dios son perfectos. Saber esperar los tiempos de Dios es lo sabio. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Ok. ¿Comentarios, preguntas? Sí, Rebe. Pues mi único comentario, pastor, es que finalmente, o sea, mi conclusión es, desde un principio necesita uno saber negarse a sí mismo, porque finalmente el esperar, yo siempre le decía a Dios, nada más acuérdate que yo no soy eterna en esta tierra, ¿no? Apúrate, apúrate, porque la verdad es que yo le pedía, por ejemplo, le iba a pedir por cosas que yo me urgía que sucedieran, que necesitaba que sucedieran y pues no llegaban. Entonces siempre le decía, Señor, no te tardes tanto, acuérdate que aquí no soy eterna, pero llegue, como tú dices, son situaciones, va uno aprendiendo a que las cosas no llegan muchas veces cuando uno las espera, pero sí llegan, de que llegan. Ahora, yo no me imagino estar en el lugar de Abraham, ¿verdad? Que ya hasta que ya me esté casi petateando llegue el cumplimiento de algo, para poderlo ver, para poderlo disfrutar. Pero pues finalmente eso es la fe, el poderle entregar a Dios, el poder creer que todo lo que sucede o lo que no sucede, finalmente está en las manos de Él y Él lo va a hacer en el momento perfecto,
porque dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso, finalmente, para mí eso va a ser fe. La fe es saber que todo lo hace perfecto en su tiempo. Es lo que yo me quedo en esta noche con eso, que pase lo que pase o no pase lo que no pase, porque aún a veces también no suceden las cosas como uno espera o cuando uno espera, va a ser perfecto, porque está nuestra vida en sus manos. Ese es mi comentario, pastor. Correcto, correcto. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene un comentario, una conclusión? ¿Nadie? Sí, Oscar. Es que estaba buscando el versículo, Rubén. Me queda muy claro, ¿no? Todo lo que ahorita nos comentas. Los tiempos son hermosos, los tiempos son perfectos. Pero ¿qué hay cuando dice la palabra que también Dios acelera los tiempos? ¿En qué momento el Señor acelera los tiempos? Si nosotros debemos de aprender, porque también hay versículos que dicen que tenemos que saber esperar. Pero entonces, ¿en qué momento el Señor acelera esos tiempos? ¿Cuando se lo pides o cuándo? Yo creo que cuando está en su mano hacerlo, ¿no? Cuando Él lo quiere hacer. Es que, mira, nosotros, yo se los he comentado, ¿no? O sea, yo escucho muchas oraciones, ¿no? O sea, en que la gente le está pidiendo a Dios para sus planes, para todo ello. Y yo, bueno, en mi caso, mi oración es, yo estoy en tus manos, Dios, haz lo que tú quieras. Yo prefiero en todo momento orar en el Espíritu que orar con mi mente, porque en realidad todo lo que yo percibo es absolutamente subjetivo y Dios sabe la verdad. Entonces, si puedo orar en el Espíritu, pues mejor. Te puedo decir, yo sé, no intento criticar a nadie con esto, pero yo no soy una persona que ore 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, para que Dios haga lo que yo estoy pidiendo. Y entonces, mi oración es, Dios mío, tú sabes todo, tú nos conoces, estamos en tus manos, tú eres el que nos has llamado, tú eres el que conoces las necesidades de la iglesia, las nuestras. Bendíceme, dame lo que necesite, la revelación que yo tenga que tener, la palabra que yo deba de decir y listo. Si Dios conoce que se tienen que acelerar tiempos, los va a acelerar. Si Dios decide no acelerarlos, sino desacelerarlos, lo va a hacer. Y sin lugar a dudas, es lo mejor que va a suceder. Entiendo, muchas personas le piden a Dios que acelere los tiempos. Está bien. Se me hace igualmente algo muy subjetivo en el razonamiento, ¿no? De que, es que esto tiene que ser más rápido, que, ok, puede ser, pero Dios es el que tiene en sus manos todas las cosas y nuevamente Dios todo lo hizo perfecto, bello, hermoso en su tiempo. Si yo tengo la habilidad espiritual de ser guiado por el Espíritu Santo como lo hizo Simeón y estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto que Dios hizo, mi vida va a cumplir su propósito. Si yo estoy antes del tiempo que Dios tenía, yo me aceleré y llego antes, no era el tiempo perfecto. Si yo en lugar de acelerarme, me desaceleré y no llegué en el tiempo perfecto, ya no era el tiempo perfecto.
Para esto necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Estar en comunión con Él de tal manera que estemos en el tiempo correcto, con las personas correctas, en el lugar correcto, para que Dios cumpla su propósito con nosotros. Sí, fíjate que ahorita que comentas eso, la verdad que te soy honesto, a mí nunca se me había ocurrido pues pedir una oración de Señor, acelera los tiempos para recibir una bendición, ¿no? Porque gracias a Dios vemos su mano todos los días y le damos gracias por todo lo que nos da. Yo tenía así como que más o menos enfocado este versículo con respecto a su grandeza, con respecto a su voluntad, sabiendo que Él puede hacer y deshacer lo que le venga en gana, pero finalmente Él ve cuál es tu corazón, que realmente si sabes que estás esperando, pues a lo mejor por ahí puede Él acelerar algo, ¿no? Cuando Él ve realmente que no quieres acelerar o ayudarle a que venga algo más rápido, ¿no? Que se cumpla algo más rápido, sino que, o sea, Él ve, así lo puedo yo ver, ¿no? Que él lo dice en su palabra, porque sabe que tú puedes esperar el tiempo perfecto, porque entiendes que realmente son los tiempos de Él, que todo lo pones en manos de Él, y cuando realmente Él se da cuenta de esa situación, pues a lo mejor igual y es cuando actúa, ¿no? Y cuando te sigue sorprendiendo, esperes o no esperes, ¿no? O sea, podría ser. Yo cuando veo que probablemente, como en el caso de Abraham, mi vida pueda ser de beneficio para muchas más personas, entonces puedo decir, sale, no hay problema. Mis tiempos están en tu mano. Claro. Esto es lo que sucede con María. Ella se da cuenta que su vida iba a dar un vuelco, pero que iba a ser de bendición para muchísima gente. No, sí lo sabía. Sí lo sabía por una razón, porque le dijo, el hijo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Esa parte sí la sabía. Así es que no era cualquier hijo el que iba a nacer. Y sabía que iba a ser era el Hijo de Dios. Así es que ella dijo, bueno, mi vida da un vuelco, pero que nazca. Hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿no? Así es. Entonces, bueno, cuando nuestra vida está muy centrada en nosotros mismos, muy probablemente nos desesperamos y muy probablemente decimos, ¿pero por qué? Pero cuando sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios y Él nos puede usar y puede servir para bendición de mucha gente, pues entonces lo que Dios tenga para nosotros está bien. Es lo mejor que puede pasar. Va a llegar. Probablemente no para nosotros, pero para muchísima gente sí. Sí. Gracias, Rubén. Ok, bueno, ¿alguien más? Sí, que nuestra fe no falte, dice Ale, exacto. Sí, Hilda. Yo nada más para preguntar si el sábado va a haber oración familiar. Sí, ya lo estuvimos publicando en las redes. Okay. ¿No lo has visto en WhatsApp? Sí, ya lo publicamos. Este sábado a las 9 de la mañana tenemos oración familiar. Ok, gracias. ¿Vale? Sí, Muy bien. Sí, bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos. Dios les bendiga. Igualmente a todos. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Descansen.